Hola Xavi, Hola David. buenas. Hoy no sé con qué Xavi voy a hablar porque vamos a hablar de personajes, de personalidades múltiples, o sea que no sé cuáles de tus yoes se va a expresar en esta conversación. Pero, Prepárate, ¿perdona? prepárate. Ah, vale. Ya tiemblo, ya tiemblo. Pero antes de empezar, yo creo que hay que poner una línea muy clara entre personas sanas y personas no sanas, porque hace unas semanas cuando entrevisté a Anabel González, que es psiquiatra y experta en personalidades múltiples, que a día de hoy se llama trastorno disociativo, ella decía que había que poner esta línea, porque las personas, todos oímos voces y todos tenemos partes de nosotros que entran en juego en un momento, el más organizado, el protector, el de fiesta, el padre, el amante, el juguetón, tenemos distintas partes. Pero las personas que tienen un problema psiquiátrico, que están diagnosticadas, que tienen este trastorno disociativo, no son capaces de integrar estas distintas partes que tienen en el interior, fruto posiblemente, normalmente es así, de traumas que han vivido en la infancia, de abusos, de un apego desorganizado. Y de hecho dejaremos el link aquí abajo de la entrevista que hicimos a Anabel González para quien tenga interés que pueda conocer un poquito más las causas que llevan a tener ese trastorno disociativo. Pero claro, decimos, las personas sanas oyen voces, pero somos capaces de integrarlas todas y de tener una unidad, de tener un yo único. Una persona con trastorno disociativo, Anabel González decía, me vienen a la consulta y me dicen, es que el otro día yo estaba en casa de un amigo y le dije esto y hice aquello, y entonces dicen, pero no era yo, ese no era yo, diciendo, yo no me identifico con eso que dije o con eso que hice. En cambio, vuelvo a decir, las personas sanas sí que nos identificamos, igual se nos va un poquito la mano, tiramos de emoción, pero sabemos que somos nosotros. Vamos a hablar de estos personajes porque además hay distintos modelos que los trabajan y al final son modelos para explicar cómo funciona esto que tenemos aquí dentro. Y si quieres, Xavi, empieza tú explicando un poquito cuáles son estos distintos modelos y después lo vamos desgranando y bueno, vamos ahí añadiendo piezas a este puzzle. Muy bien, David. Pues empiezo con mi yo contemplativo y poder dar una idea clara de los diferentes modelos. Todo se basa en la misma idea de que no somos únicos, sino que somos un conjunto de partes. Y todos estos modelos, pues, trabajan para desgranar cuáles son estas partes y poner luz en este conjunto. Como decías antes, cuando las partes ha habido mucho trauma detrás, cada vez hay más disociación y se puede llegar al trastorno, como tú apuntabas, de personalidades múltiples, que muchos habrán visto las dos películas de culto, Sybil y Las tres caras de Eva, en donde Eva tenía 3 personalidades, pero Sybil tenía 16 personalidades y todas completamente separadas. Y la gracia es que, y esto lo hablaremos también, que hay una bioquímica vinculada a cada una de las partes. Es decir, por ejemplo, Eva tenía una parte que era enfermaba mucho y cualquier cosa cogía un resfriado, y en cambio tenía otra parte que era súper poderosa, fuerte, potente y que no enfermaba nunca, ¿no? Y pues eso, en el momento en que está separado, pues es una enfermedad, es un trastorno, pero nosotros todos en estos modelos defienden que también lo tenemos. Lo que pasa es que lo tenemos integrado, ¿no? Hay 3 grandes modelos a día de hoy que muchos conocerán y que algunos los hemos entrevistado en el podcast. El primero es el sistema de familia interna de Richard Schwartz. Él tiene un modelo muy fácil en donde básicamente lo que dice es: somos una galaxia con un sol y unos planetas. Y entonces los planetas son nuestras partes y el sol es el que pone luz en nuestras partes. Entonces, las partes se van creando a medida que crecemos, buscando amor, protección, pertenencia. Entonces, creas estas partes. Muchas de estas partes están excluidas, están traumatizadas, y entonces lo que creamos son otros planetas que son protectores. Ellos hablan de tres tipos de partes: los excluidos,
los gerentes que protegen a base de racionalidad y a base de intentar defender a la persona, y después los bomberos, que vienen a ser como cuando ya no te puede defender el gerente, pues entonces cuando te vas a la nevera y te coges las chocolatinas o te da por volverte borracho, ¿no? Entonces, este es el modelo de sistema de familia interna. Hay otro modelo que le llaman el diálogo de voces. Y antes, Xavi, antes de ir al diálogo de voces, que ahora nos lo cuentas, déjame apuntar aquí algo que me parece muy relevante, porque decías de dónde salen estos personajes, o en este caso, en el sistema interno de familia, los planetas o estos personajes, estas partes, ¿no? ¿De dónde salen? Porque tú apuntabas al APP, que es que cuando nacemos todos buscamos amor, protección y pertenencia, o pertenencia o libertad, se le puede llamar de las dos maneras, y esto hace que en base a cómo somos, y cada uno de nosotros es distinto, porque también hay una huella genética, obviamente, que nos condiciona mucho, y los que somos padres, pues sabemos que yo tengo 3 niñas y cada niña es distinta y vive las cosas de una manera distinta, por lo tanto, hay esta huella genética, que es nuestro punto de partida, pero después todos buscamos amor, protección y pertenencia. Y desarrollamos distintas estrategias para poder lograr eso que es tan importante para nosotros. Y algunos pues lo lograremos siendo más complacientes, otros haciéndonos la víctima, otros siendo más fuertes y queriéndonos hacer poderosos e imponiendo. Y esto es lo que va desarrollando estas distintas partes de nuestro ser. Quería subrayar esto porque creo que nos ayuda a reflexionar de quizás por qué somos así, por qué hemos potenciado unas partes y no las otras, y lógicamente esto se ve influenciado por las vivencias que hemos tenido, por la educación que hemos tenido, por los amigos y el entorno en el que hemos vivido. Allí en el diálogo de voces, que es el otro sistema de Hall y Sidra Stone, que para mí es probablemente el más completo de todos, ellos hablan del desarrollo de los primary selves, de las subpersonalidades principales. Fruto de esta, lo que decías, de esta búsqueda de amor, pertenencia y protección, de repente, pues yo, siendo complaciente, consigo que la mamá me dé cariño. Yo, ordenando la habitación, consigo que mis padres estén contentos. Con lo cual, desarrollo un yo complaciente y, por ejemplo, desarrollo un yo ordenado, ¿no? Y ellos hablan de que con el tiempo vamos desarrollando los primary selves, las voces principales, que me gusta mucho que hablan de los big boys, que son el complaciente, el controlador, el pusher, el que necesita conseguir cosas, el perfeccionista y el juez crítico, ¿no? Como las grandes voces primarias. Y lo interesante del diálogo de voces de Hall y Sidra Stone es que al mismo tiempo que creamos las voces y las subpersonalidades principales, creamos también lo que llaman las disown, los yo repudiados. Es decir, en el momento en que nos volvemos un yo muy ordenado y le damos mucha trascendencia, o un yo muy controlador, automáticamente la parte desordenada o la parte, por ejemplo, de dejarte llevar, o la parte en un momento dado de, no sé, por ejemplo, de buscar el poder, pues si quieres desarrollar una parte humilde, ¿no? O la parte de, por ejemplo, hacer las cosas sin perfección, y si tal. Esas partes automáticamente las repudiamos, las ponemos en una caja. Él habla de la caja de las serpientes, ¿no? De que cerramos la caja y las serpientes ahí están empujando todo el rato para salir, y nosotros estamos allí afianzados con nuestros primary selves, que forman parte de lo que nosotros entendemos que es nuestro entendimiento del mundo, ¿no? Y entonces es a través de la luz, que en el caso del voice dialogue le llaman el aware ego, el ego consciente, y en el caso del sistema de familia interna hablan del sol, ¿no? Es a través del aware ego que vamos identificando estas partes primarias que tenemos y que forman parte de nuestro ego más operativo, y al mismo tiempo también vamos abriendo el baúl y dejando que salgan las serpientes, que son las que estamos continuamente juzgando como lo negativo del mundo, y ahí, poco a poco, pues vamos comprendiendo mejor nuestra esencia y dejándonos llevar. La gracia es dejarnos llevar
por nuestra luz y por nuestro sabio. En el tercer sistema, que es el sistema del coaching coactivo de Shirzad Chamine, él habla del sabio y los saboteadores, ¿no? Y a medida que la voz del sabio, que es la misma voz del yo consciente, que es la misma voz del sol, que es la esencia de nosotros, permitimos que cada vez se apodere más del espacio, pues poco a poco vamos identificando todo este conjunto de partes, todo este conjunto de planetas en la galaxia, ¿no? A medida que ponemos sol, vamos identificando todas estas partes, que no se trata de apartarlas y de separarlas, sino que se trata de integrarlas. Sí, ahí hay un trabajo muy interesante a hacer porque entender cómo funcionamos está muy bien, pero solo sería un ejercicio racional de curiosidad, de análisis. Lo interesante es lo que viene después, es decir, yo me entiendo o me comprendo, veo que estoy formado de todas estas partes y ahora lo que tengo que hacer es hacer un trabajo. Y el trabajo es lo interesante. Y tú apuntabas, pues hay que poner esa luz en el self, en quién soy yo, cuál es mi esencia, ver que estoy condicionado por una serie de personajes y de voces que son esos big boys, esos saboteadores, que tengo algunos elementos allí guardados algunos personajes ahí guardados en las cajas de las serpientes que quieren salir. Entonces, darse cuenta de todo esto y empezar a jugar con ellos, hacer que algunas voces se acallen, dar más juego a otras voces, ahí es donde está el crecimiento personal. Sobre todo si eres alguien que no está satisfecho con tu vida, porque el que vive ya bien, es feliz y funciona bien por la vida, pues bueno, estará bien que se comprenda y se conozca un poquito más, pero quizás no tiene mucho que trabajar. Pero aquel que está pues incómodo, estresado, se siente agobiado en su día a día, quizás este trabajo le va a ayudar muchísimo. Yo lo que quiero señalar que también es muy interesante es el enfoque, y lo mencionabas ahora, del Shirzad Chamine, porque él claramente pone el foco a estos saboteadores, que cuando hablamos de saboteadores de personajes, al final todos tenemos más o menos los mismos, porque genéticamente todos somos iguales y jugamos con distintas partes. Algunos somos más perfeccionistas, más organizados, otros más fiesteros, pero al final todos tenemos como los mismos elementos allí que están haciendo chup chup, ¿no? Y Shirzad Chamine, que también podemos dejar aquí abajo el link, es muy interesante porque tiene un test muy fácil de hacer, que lo haces en menos de 10 minutos, donde respondes unas cuantas preguntas y te dice qué porcentaje tienes de estos distintos saboteadores. O sea, rápidamente te hace una foto y decir, oye, tú eres muy perfeccionista, muy controlador y eso es lo que te está generando todo este estrés en tu vida, ¿no? Y otro pues será un hiperachiever, un luchador, lo que sea, ¿no? Y hacer esta foto yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, David, sí. Yo soy complaciente, evitador y pusher. Y en cambio yo a ti te veo más controlador, perfeccionista y juez crítico, ¿no? Entonces cada persona tiene un perfil diferente, cada persona también tiene una intensidad de cada personaje diferente. Los personajes también, según el modelo, varían. Shirzad Chamine en el coaching coactivo los clasifica de una manera, en el diálogo de voces se clasifican de otra, en el sistema de familia interno se clasifican de otra, pero al final es darte cuenta de estas voces que son principales en tu personalidad, asumirlas, en un momento dado conectar con ellas. La gracia de todas estas metodologías es que te ponen una silla y consiguen ponerte en un personaje determinado. Y entonces lo sorprendente es como lo que decíamos al principio, toda tu bioquímica y por ejemplo, hay muchas veces que te pones en el niño, ¿no? Pasas a ser un niño vulnerable, ¿no? Y es brutal como las personas automática, está hablando el niño, es que está hablando de verdad el niño y con la voz del niño se está expresando toda la corporalidad, el tono de voz, el tal. Entonces, estás hablando allí con un niño, ¿no? Y después pasas y hablas con un conseguidor y de repente pasas y hablas con un yo poderoso, ¿no? Y vas intercambiando los papeles y por el hecho simplemente de poder identificar los personajes y hablar con ellos, automáticamente les vas poniendo luz y vas viendo las partes que son de ti. Y para mí lo interesante del diálogo de voces, David, que esto no lo tiene tanto ni el coaching coactivo ni el sistema de familia interno, es que en un momento dado también empiezas a hablar con tus yo repudiados, ¿no? Entonces, oye, el David
controlador, pues yo hablo con el David controlador y me habla de una manera determinada y quiere tenerlo todo bien atado y todo tal y cual y pam, pero en un momento dado consigo hablar con el contrario, con el disown, con el repudiado, que el repudiado es el David desorganizado, el David que se deja llevar, el David que fluye, el David que tal. Y entonces, oye, y la misma persona consigue hablar con los dos personajes y eso te da una riqueza de comprensión de la realidad brutal, porque tú probablemente, David, criticas mucho a las personas desorganizadas, porque eres una persona organizada, una persona controladora, ¿no? Entonces, el hecho de identificarte con tu yo repudiado también te hace darte cuenta que hay ahí verdad, también en la otra parte hay verdad, ¿no? Y hay verdad en las personas que quieran tener poder, y hay verdad en las personas, normalmente tenemos reprimido todas las cosas que son más turbias, ¿no? Temas de sexo, de poder, de cosas que no nos gustan y que las hemos puesto ahí, pero ahí también hay verdad, y uno a veces tiene que ser egoísta, y uno a veces tiene que mirar por sí mismo, y uno se tiene que autoafirmar, ¿no? Hay que decir que obviamente este trabajo que estás describiendo de hablar con los distintos personajes o tus distintas partes lo hace un profesional, alguien que se ha entrenado, que sabe cómo llevarte de una manera segura a distintas posiciones. Por eso además dices, te ponen una silla, te cambian de silla porque hay una parte de corporalidad que es muy importante y te cambian de ubicación y de postura corporal para que te puedas identificar más con un personaje o con otro, que te salga la voz asociada a ese personaje. A mí me gusta hablar del triángulo pensamiento, emoción, acción, porque creo que cada personaje queda definido por estos tres más otro elemento, por cuatro elementos distintos. Por una parte, sus pensamientos, los pensamientos del personaje, que tiene que ver con sus creencias, por seguir el ejemplo que ponías. Oye, pues ser organizado es importante porque las cosas tienen que estar en su lugar, así somos más efectivos, más eficientes. No sé. Bueno, yo tengo mis creencias, hay un pensamiento asociado a ese personaje, hay una emoción también asociada al personaje, de cómo se siente, de cómo vibra, de qué energía tiene, hay esta emoción, y hay, lógicamente, unos comportamientos, o sea, ese pensamiento y esa emoción le lleva a actuar y a funcionar de una manera por el mundo, a hablar de una cierta manera, a tener una cierta postura corporal, pero en el centro de este triángulo a mí me gusta ver también la motivación. De fondo hay algo que motiva a tener este comportamiento, que el origen de esa motivación pues puede ser genético o puede ser vivencias que hemos tenido en el pasado, pero siempre hay una intención positiva. Es decir, todos los personajes, por muy repudiados, por muy saboteadores que sean, todos los personajes tienen una intención positiva, que igual la están expresando de una manera equivocada y les tenemos que decir, oye, gracias, apártate que ya no te necesito más, pero tienen una intención positiva. Incluso el que se droga, el fiestas, quiere algo, quiere que te liberes, quiere que no sientas dolor, lo que sea, pero tiene una intención positiva. O sea que vuelvo a decir, a mí verlo así como este triángulo de pensamiento, emoción, comportamiento con la motivación en el centro, me es muy útil para entender qué quiere cada uno de los personajes. Y fíjate, David, que y hay diferentes metáforas, ¿no? En el diálogo de voces se utiliza la metáfora del autobús con 20 conductores, ¿no? Y tú, que tienes que ser el yo consciente, que le vas dando juego a cada uno. Pues no se trata de cargarte las partes o de reprimir las partes o de apartarlas. Se trata de dar juego a todas las manifestaciones de tu ser, ¿no? Entonces, pues el autobús le vas dejando conducir un ratito a cada uno de los personajes. O la orquesta, la otra metáfora que hay es la orquesta en donde hay diferentes personajes que son los que tienen los diferentes instrumentos y hay el director de orquesta que es el que lleva la música y el que consigue que todos los personajes juegan. A mí me gusta mucho también la metáfora del ecualizador, del DJ. ¿Por qué me gusta la del DJ? Porque la del DJ, en parte, un ecualizador funciona en que tienes que poner equilibrio en el volumen y en el nivel de cada uno de los personajes. Lo que decíamos entre el organizado y el desorganizado, o entre el poderoso y el humilde, o entre el reprimido sexual y el adicto sexual, por decir, ¿no? En todas tus partes hay que poner. Entonces,
La verdad, como decía Buda, muchas veces casi siempre reside en el medio, ¿no? Y fíjate que Aristóteles ya con el eudemonismo o la ataraxia de Epicuro, pues ya hablaban de una vida racional en un término medio, sin exceso ni defecto, mediante la prudencia y la moderación. Pues eso que decían los filósofos griegos, en el fondo, es esta música que tiene que ir haciendo el DJ, de saber dar lo justo a cada una de las manifestaciones de tu ser, con la idea de que todas se puedan manifestar de una manera o de otra. Hay que dar de comer a todos tus demonios y hay que dar de comer a todas tus partes, ¿no? Sí, yo creo que es buscar ese equilibrio entre todas conocerlas y entonces saber jugar con ellas. También es cierto que los distintos modelos, sobre todo el de Shirzad Chamine con el sabio y el sistema interno de familia con el sol, que este es el self, le atribuyen una serie de características a este self. Es decir, que cuando consigues estar más en tu esencia, en tu self, ellos dicen que eso tiene unas características determinadas. Y quiero listar las del sistema interno de familia, porque son 10 y además todas empiezan por C. Es su manera, supongo, de acordarse de ellas. Y las leo en inglés, pero se entienden perfectamente en español porque la traducción es muy clara. Dicen que tu self, si consigues estar allí, vas a ser calm, compassion, confident, o sea, seguro, clear, curiosity, tendrá la capacidad de curiosity, de ser curioso, creativo, connectiveness, o sea, estará conectado, y coraje, tendrá coraje. Todo esto son, no, he dicho 10, no, son 8 características que tiene el self. Shirzad Chamine le pone otros nombres, pero al final estamos hablando pues de una persona con amor, con comprensión, con compasión, con empatía. Esto es lo que se atribuye al self. Tú has hablado de 3 metáforas o 3 analogías, la del autobús, la de la orquesta, la del ecualizador, que a mí también me gusta mucho porque claramente se ve que estás regulando eso, pero a mí, la mía personal es la del barco, que para mí hay un capitán de barco que sería tu ego, tu ego operativo, diría yo, que sería más tu self, tu ego operativo, pero que tiene, y es lo que quiero compartir ahora, para mí tiene 4 partes esta esencia tuya. Una parte que es muy importante, que es la conciencia observadora. Tienes el observador, que yo en el barco lo veo ahí arriba de todo, aquel que decía tierra, ¿no? Pues ese que está ahí arriba, que te puede ver a ti mismo desde la distancia, desde arriba, de cómo actúas, cómo te sientes. No se siente identificado con tus emociones. Te ve a ti estresado, corriendo, enfadado y te mira, dice, mira va por la vida así estresado. Te puede ver desde arriba y eso es muy bueno porque te da una perspectiva tremenda que obviamente después te puede ayudar a decir, oye, pues no vayas tan estresado por la vida, ¿no? Actúa de otra manera. Este observador hay que desarrollarlo y es una parte muy importante de nuestro self. Otra parte para mí muy importante es el niño que sería esa parte que algunos le llaman de esencia propiamente. ¿Por qué? Porque cuando nacemos tenemos una cierta manera de ser, que no está condicionada aún por este córtex prefrontal que se desarrolla con el tiempo a partir de la pubertad. El niño pequeño, pues, oye, hace lo que quiere, no va sin tapujos, se suelta, y eso es lo que llamamos que es tu esencia. Ese para mí es el niño, y hay que estar conectado con tu niño, porque después, vuelvo a decir, le vas poniendo capas a medida que creces, y a algunos le ponemos tantas capas de estructura, de organización, de hacer lo que toca, que vas como machacando al niño o encerrándolo en una habitación. No, el niño tiene que estar ahí porque es una parte de lo que tú eres. No digo que se tenga que hacer lo que quiera el niño, pero hay que escucharlo y dejar que también juegue. Aunque es verdad que hay niños heridos, hay niños que lo han pasado mal, entonces igual eso también hay que trabajarlo. Pero hay que conectarse con tu niño. También te puedes conectar, o es bueno como otro elemento dentro de tu self, el sabio. Todos tenemos esa voz que si la hemos escuchado un poquito, la hemos trabajado, sabe lo que queremos, lo que es importante para nosotros, lo que valoramos, cómo seríamos felices, qué podemos hacer para ser felices. Esa voz de nuestro sabio interior también es muy buena y es otro de los elementos del self. Y el último es el juez. Tenemos para mí el juez, que hay modelos que lo ponen, tú lo decías, como uno de los big boys o de los primary selves, como uno de esos personajes que tenemos detrás, pero para mí el juez está ahí porque te da criterio, te ayuda a analizar
el que pasa en tu vida, qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué está mal. Hay que darle el papel que le toca, porque no hay que abusar del juez y estar enjuiciando a todo el mundo, ni a ti mismo, ni ser un crítico muy bestia contigo mismo, pero sí que hay que tener un juez para saber, oye, es un poquito puesto, qué rumbo hay que seguir, ¿no? ¿Cuál es tu brújula? Esto no, esto tampoco, quiero ir por aquí, ¿no? Por lo tanto, para cerrar esto, digo, estos 4 elementos para mí muy importantes del self: el observador, el niño, el sabio y el juez. Y fíjate que la diferencia entre juzgar y discernir, que se habla mucho, ¿no? Aquí, en el fondo, nos enseña el diálogo de voces a el famoso tema de que la realidad es neutra, ¿no? Y que hay muchos puntos de vista y que al final depende de cómo te lo mires, ¿no? Pero uno tiene que discernir en la vida, es un poco lo que dices, ¿no? Y por tanto se tiene que poder mover y por tanto tiene que tomar decisiones, ¿no? Yo creo que aquí, David, hay este elemento también del desnudar, dos elementos respecto al self, ¿no? En el fondo, para conectar con el self, hay un trabajo importante de desnudarse, hay un trabajo importante de sacarse las ropas de encima para fluir con naturalidad, con espontaneidad, para ser uno mismo y para realmente conectar de una manera con lo que eres y con lo que eres de verdad. Y ahí el otro, para mí, ejemplo bueno es que mucha gente vive en una habitación cerrada y se ha montado la vida y su yo operativo y sus personajes en esa habitación cerrada. Por tanto, también hay que abrir las ventanas para que entre aire y para que veas que hay mucha más cosa y que veas y te des cuenta y cuando abres las ventanas, el niño tiene continuamente las ventanas abiertas y continuamente la realidad le sorprende y continuamente está curioso, despierto, abierto, rápido, fluyendo con la realidad, ¿no? Y ahí hay un elemento espiritual, ¿no? Y ya sé que a ti el tema espiritual no es de los que de esto, pero es el punto de estoy conectado, plenamente conectado con la realidad cuando soy yo plenamente, ¿no? Y cuando estoy con aquello que me he montado para protegerme, que tuvo sí sentido en su día y que nos ayudó un montón, pero que son partes que si vivimos solo en esas partes, pues no nos dejan vivir felices. Entonces hay que hacer este camino de desnudarse y desprenderse, pero sin maltratarlas, lo que decimos, cogerlas de la mano a las partes, y hay que darlas. Y lo que dices tú, el controlador tiene una parte buena, el perfeccionista tiene una parte buena, el complaciente tiene una parte buena. Entonces, hay que aprovechar la parte buena que te sirve para ser tú mismo, para fluir con naturalidad, y hay que apartar la parte que no te permite ser tú, y que no te permite actuar con quien eres de verdad, ¿no? Qué buenos somos, Xavi, analizando, ¿no? Y viendo esos personajes, explicándolos. Ahora te estoy escuchando, lo estamos explicando aquí fantásticamente bien. Pero claro, después, lógicamente, lo que hay que hacer es aplicarlo, trabajarlo, y esas motivaciones que cada uno de los personajes tiene, pues es muy fuerte y nos empuja a actuar de una manera y a veces pues domar a esos personajes y decir, oye, calla, no entres tanto en juego. Ahí está lo difícil y por eso son procesos de crecimiento personal que pueden llevar meses, años o que algunas personas ni tan siquiera lo consiguen. Pero el solo hecho, yo creo, decíamos, de observarte y de ver que están estos distintos personajes y dices, mira, ahora sale este, mira, ahora sale el otro, ahí eso ya es un paso importante adelante. Creo que estamos empezando a cerrar, Xavi. Yo quiero compartir una idea más, igual tú también quieres añadir algo más, pero vamos ya cerrando. Para mí, una idea interesante es también ver, hemos hablado de 3 grandes modelos, el modelo del diálogo de voces, del sistema de familia interno y del de Shirzad Chamine. Pero después hay otros que no son exactamente iguales, pero que también quiero mencionar porque está el eneagrama, que es muy conocido. Lo que pasa es que el eneagrama, y lo comentábamos a micrófono cerrado antes de empezar, el eneagrama, la diferencia que tiene, habla de 9 eneatipos, pero, claro, te encasilla mucho en un tipo de personalidad concreto. Tú puedes ser uno de los eneatipos, sí que tienes alas y tienes un poquito de esto, tienes un poquito del otro, pero no te habla tanto de tus partes, sino te habla del tipo de personalidad que tienes. Y ellos, el eneagrama de Claudio Naranjo, que lo popularizó Claudio Naranjo, aunque se le atribuye los orígenes más a George Gurdjieff,
pero hablan de esa herida de nacimiento. Es decir, parece que todo está decidido desde que naces, tienes una herida y eso ya te condiciona en la personalidad que tienes, ¿no? Bueno, el eneagrama sería uno de ellos y después hay otros, oye, al que cree en la astrología, eres Libra con ascendencia de Aries. Bueno, yo no entiendo nada de esto, pero quien cree en astrología, ahí también hay una fuente para ver cómo soy y por qué actúo de esta manera. Hay las flores de Bach. Hay muchas aproximaciones que te ayudan a entender estas distintas partes o los distintos elementos que tienes dentro. Y para cerrar este apunte, claro, a nivel más científico, si uno quiere, además psicológico, de psiquiatría, el enfoque es hacer estos test de personalidad, estos inventarios de personalidad, que allí hay distintas también aproximaciones, porque está el conocido, el de Myers-Briggs, el MBTI, que se ha utilizado muchísimo para entender cuáles son los distintos rasgos de la personalidad, que al final rasgos de la personalidad podrían equipararse mucho a los distintos personajes, pero ¿cuáles son estos rasgos de la personalidad? El MBTI, está el B5+, está el famoso DISC, que es ese de los 4 colores, el 16 Personalities, es decir, que hay una gran cantidad de aproximaciones distintas para, vuelvo a decir, para entender cómo funciona todo esto que tenemos aquí dentro. Sí, yo creo que al final, David, yo cuanto más veo sobre autoconocimiento y cuanto más aprendemos de metodologías y de terapias, más se me consolida la idea de que nacemos con una genética y una esencia, que en el transcurso de nuestra infancia nos cargamos de unos traumas, patrones, procesos que tienen una parte negativa que nos aparta de nuestra esencia y tiene una parte positiva también, porque, oye, pensar tiene una parte también muy buena, ¿no? Entonces, aprender a quedarte solo con la parte positiva que te permite crecer y aprender a desprenderte de todos estos patrones y desnudarte de todo esto que has acumulado a lo largo de tu infancia, ese es el proceso de autoconocimiento. Tiene estas dos partes y entonces cada uno lo explica de una manera diferente, cada uno tiene una terapia diferente y cada uno lo afronta de manera diversa, ¿no? Pero la esencia yo diría que es esta, ¿no? Sí, dejaremos abajo en los comentarios del vídeo algunos enlaces para quien quiera saber más de las distintas metodologías, pues que tenga un punto de arranque mirando los vídeos que dejaremos o los links que dejaremos y a partir de ahí pues se trata de ir estirando de la cuerda para ir investigando, conociendo tanto como se quiera. Xavi, para cerrar, no sé si tienes algún último comentario, reflexión o algo que quieras destacar de lo que hemos hablado. Sí, solamente una cosa, que sepas que ahora cuando acabe esta entrevista me voy a tomar una cerveza. Pero me la tomaré es decir, me la podría tomar desde mi bombero, desde mi yo totalmente adicto o mi yo tal. Pero voy a decidir tomármela desde mi yo consciente. Soy consciente que tengo este bombero y oye, me apetece tomarme una cervecita ahora y me la voy a tomar con plena conciencia de que me tomo una cerveza, que lo sepas. Qué bien, qué bien. Bueno, así es como deberíamos ir por la vida, ¿no? Con mucha presencia, mucha conciencia de lo que estamos haciendo y no dejándonos arrastrar por los personajes que tenemos dentro. Yo para cerrar, me gusta mucho una frase de Les Brown, de un comunicador americano, que dice que oír voces dentro nuestro, incluso tener conversaciones con nosotros mismos, es algo normal, no es estar loco, a no ser que te digas algo a ti mismo y digas, ¿qué? No estoy de acuerdo con esto. O sea, si tienes discusiones contigo mismo, entonces cuidado que igual ahí sí que tienes un problema. Pero si no, fantástico. A seguir hablando. Yo cuando voy en el coche voy hablando conmigo mismo y eso no es estar loco, lo quiero decir. Muy bien, pues cerramos aquí. Un placer como siempre y hasta la próxima. Chao. Chao.